presencia y del Museo del Inmigrante Italiano, que quiero comentarles que hace una semana la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ha declarado el Museo de Interés Cultural para la Ciudad de Buenos Aires, así que tuvimos una reunión y ya en ese momento comentamos que hemos creado la red de museos referidos a la inmigración en la República Argentina. La red es virtual y ya tenemos unos 10 instituciones, aunque no sean museos, pero sí interesados en la inmigración, que van a formar parte de esta red. ¿Sí? Y esto está ya para la página y está en Instagram, donde colocamos pequeños, que le comentaba al señor Pensilvani, que es un investigador y coleccionista, casi el gran, ¿cómo eran en el medioevo? En el medioevo, mecenas, es el gran mecenas del museo, porque ha donado una cantidad impresionante. Ahí van a ver, van a leer, si los que no vieron, está una pequeña muestra de él, con su padre, Calabres, en la isla Georgia del Sur. Una cosa entonces, entre el Círculo Almidonés y el museo, hoy queremos presentarles a don Francisco Napoli, que es mi hermano mayor. Yo estoy en el medio, pero la menor es ella. El del medio está ahí. Entonces, bueno, presento a los dos. El tema de hoy es sumamente interesante, la verdad que lo trajo de él. Yo jamás había pensado en el tema. Si bien es cierto que en muchas instituciones yo he presentado la foto de mi colegio primario, donde somos todos distintos. Hay rubios, morochos, pardos, blancos, gordos, chicos. ¿Por qué? Porque la Calabria fue fundamentalmente el punto de entrada a Europa de todo el mundo. De los primeros morochitos del África, que fueron los primeros migrantes que pasaron al continente, también pasaron por ahí. Y como va a decir Franco, hay otros antecedentes más interesantes, bíblicos, de los que pasaron por ahí. Y después pasó todo el mundo. Entonces, como pasó todo el mundo, acá estamos nosotros, que somos una síntesis de todo ese mundo, de cosas buenas, regulares, malas, malísimas, pobrísimas, pero es el resumen de todo eso. Y hoy él va a hablar de los hebreos en Calabria. Muchos desconocemos la importancia que ha tenido eso, si bien sabemos la importancia de Europa, pero hoy nos va a ilustrar Franco con eso. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias por venir. Bueno, nosotros siempre ponemos la tres banderas, la argentina, la italiana y del país del que vamos a hablar. Esto hoy es muy especial, hasta pensamos si lo íbamos a hacer o no lo íbamos a hacer por todo lo que está pasando, pero de cualquier manera creo que es necesario no parar, hacerlo. Mi solidaridad particular para todos los hebreos en el lugar que estén en el mundo y la empatía, porque yo no puedo entender que todavía hay gente dispuesta a degollar niños, a violar, a quemar. Ni siquiera es de la Edad Media eso, todavía es antes de la Edad Media. Bueno, visto esto, vamos a empezar con la charla. Antes que nada, para los que no nos conocen todavía,
yo decidí ver de dónde somos, de dónde venimos, y nosotros somos de ese pueblito chiquito que está sobre una colina de 810 metros de altura y a solo 13 kilómetros del mar. Bueno, esto es de noche. Esta es la parte histórica, que prácticamente está casi despoblada. No sé lo que sigue. Bueno, esta está vista de otro ángulo. Esta es la parte nueva. Y aquí está la parte vieja que prácticamente había quedado gente mayor, todo vestido de negro, mujeres, pero ya se fueron yendo también. ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí, sí. Si no, uso el micrófono. Bueno, esto es una parte del Riego con nieve, una escalera tapada, y esto que es la torre de Almidona. Esta torre está sobre la playa y fue construida por ahí en 1200 más o menos. ¿Y por qué fue construida en 1200? Porque venían unos hombres muy buenos, eran los sarracenos. Esto de bueno es un chiste. Venían, robaban, se llevaban a mujeres y niños y se iban. Por eso muchos pueblitos lo van a ver que están arriba, en la montaña, lejos. Entonces estas torres servían de avistaje sobre la playa, casi, y avisaban porque ellos venían por mar, siempre. Eran muy buenos navegadores. Bueno, esta es la parte de la playa. Aquí atrás está la torre. Bueno, hoy vamos a hablar sobre Calabria. Tenemos el mapa de Italia y el mapa de Calabria. Como saben todos, Italia está dividida en regiones, no en provincias. Y cada región tiene sus provincias, que a veces son 3, a veces 5, a veces 7, que dependen generalmente de la cantidad de población y también de la extensión. Nosotros estamos por aquí. ¿Dónde está por ahí? Calabria antes se llamaba Italia. O sea, Calabria dio el nombre a lo que es hoy Italia. Y eso era debido a que estaban los italiotas, que ahora vamos a ver, y el rey era ítalo. Y de ahí vinieron los griegos y empezaron a decir en Calabria que era Italia. Breve historia así de Calabria. Estuvieron primero los Askenazi, que fueron los primeros hebreos, los sículos, los ausonios, enotrios, lucanos, brucios, griegos y romanos. Y en la Edad Media estuvieron los bizantinos, los árabes, los normandos, hebreos y albaneses. En la era moderna tuvimos primero el reino de la Sicilia y después el reino de Italia, y actualmente es la República Italiana. Los hebreos en Calabria. Este fruto es uno de los 4 elementos que se utilizan los hebreos para la fiesta del Sukkot. La fiesta del Sukkot, que realmente es en septiembre o octubre, es la que terminaban de festejar ahora, que dura una semana. Este año se festejó del 29 de septiembre al 6 de octubre.
Y ellos utilizan 4 elementos. Uno es esto, que es el cedro, en hebreo es top, palma, que después lo vamos a ver los 4. Pero yo puse esto porque se produce, se cultiva, mejor dicho, en Calabria. Y todos los años, muchos rabinos de todo el mundo van hasta allá, en Calabria, en Santa María del Cedro, para buscar esto que parece un limón. Esto todavía no está maduro, cuando madure es justamente amarillo. Van y lo buscan, porque tiene que ser puro, no tienen que tener ni algo negro ni nada por el estilo. No van eligiendo. Bueno, vamos a ver la llegada de los hebreos en Calabria. Estrabón, que vivió antes y después de nuestra era, nació en el 62 a.C. y falleció aproximadamente en el año 24 después de Cristo. Decía que en sus tiempos no había lugar de la tierra donde no estuviese un hebreo. Bueno, mitológicamente o también por las escrituras, se cree que Basio Askenazi, descendiente de Jafet, que era el tercer hijo de Noé, fundó algunas ciudades en Calabria, entre ellos Reggio Calabria, Pisignano, etc. Se fija aproximadamente la fecha de la fundación de Reggio Calabria en el año 1900 a.C. Ya son 4.000 años y pico. Otra fecha posible de llegada, porque no hay muchos elementos, sería el siglo I a.C. o en el año 70 después de Cristo. Vespasiano, que era el rey, asumió el reinado de Roma, Vespasiano, en el año 68 después de Cristo. Janelón, que falleció en el 68, le había encargado a Vespasiano que fuera a Jerusalén, porque en el año 66 empezó una revuelta de los hebreos contra Roma. Pero este vio que no era tan fácil, estaba en Egipto y nunca cruzó a Israel. En el año 69, después de la muerte del amigo Nerón, el incendiario, hubo en un año 3 emperadores romanos, 3. Y uno mató al otro y así democráticamente se fueron sucediendo. Vespasiano, cuando él asume en diciembre del año 69, encarga a su hijo Tito, que después también sería emperador, lo envía a Tito a Jerusalén para sofocar la rebelión. Tito tardó 5 meses para poder entrar a Jerusalén, porque no era fácil. Tenían internamente 2 murallas y aparte estaba la muralla exterior. Después de 5 meses logró entrar y destruyó el segundo templo de Jerusalén. El primero había sido también destruido en el año 565. La semilla del año Castro. Esto viene
Esto se produce, parece una flor, es una planta con muchas flores. Se produce en Ferruzzano, que también está en Calabria, y según el profesor Sculli, que él mismo dice que es de origen judío, la semilla de esta planta se la daban a las legiones romanas para tomar valor y no tener miedo en los enfrentamientos. Evidentemente destruyeron Jerusalén, la saquearon y se llevaron la menorá, que es el candelabro de 7 brazos, que era de oro, y otras riquezas. Tito se la lleva a Roma. Bueno, aquí vemos el arco de Tito, que lo que pudimos estar alguna vez en Roma, lo vimos, está en la Vía Sacra, y esta tiene varias inscripciones en el arco. Generalmente uno va y hay tráfico de aquí y allá, nunca se mete adentro para ver todo lo que hay. Y esto, que enojó por mucho tiempo a los hebreos, está representado. Estos son los soldados que llevan sobre sus hombros la menorá. Y hay otras figuras que no vienen ahora al caso. Bueno, vamos a ver un poquitito, que ya ahora nos vamos a meter en Calabria. La región Calabria hoy tiene 5 provincias. Históricamente tuvo 3, y después, como sucede siempre, por razones administrativas y políticas, más que nada, se dividió en 5 provincias, que son Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Vibo Valentia y Crotone. Bueno, Crotone fue muy famosa en la época griega, que era Croton. A su vez, cuenta Calabria con 404 municipios. Se calcula que los hebreos estuvieron en 200 municipios de Calabria. En algunos hubo sinagogas que desaparecieron o sobre la misma fueron construidos iglesias o monasterios. A veces no hay documentación que atestigue que estuvieron en tal o cual pueblo o ciudad. Pero hay 2 elementos fundamentales para saber si en el pueblo tal o la ciudad tal estuvieron los hebreos. Y eso es si hay algún barrio que se llama Giudecca o una cárcel que se llama Villa Giudecca o Judea, que es lo mismo. Sí, las sinagogas en Calabria estuvieron, estamos hablando de las más grandes, en Cosenza, que está desaparecida, que después cuando hablamos de Cosenza lo vamos a ver, en Reggio Calabria lo mismo, pero sabemos dónde estuvo. Catanzaro también desapareció. Boba Marina, hay restos arqueológicos, y esto en el año 1980 más o menos. De casualidad apareció esta sinagoga. Mientras el dueño del campo que había en las afueras de Boba Marina, que está sobre el versante del Mar Ionio, estaba dando y sintió cosa dura que no podía dar, entonces empezaron
con palas y descubrieron el piso de la sinagoga, de una sinagoga. Hay otra sinagoga del sur, Ner Tamid, que está abierta al culto. Pero esta es una sinagoga donde hay una rabina, una mujer. Es la única mujer rabina que hay en Italia. Es una sinagoga chica en la casa paterna de la rabina. Bueno, yo hablé por teléfono con ella porque quería confirmar algunos datos, que ya lo vamos a ver cuando vamos a hablar del lugar. Gracias. Bueno, yo, así para jugar un poco, puse algunos de los pueblos, algunos de los aproximadamente 200 pueblos que se habla que estuvieron los hebreos. Para la gente de Albidona que está aquí, le va a parecer algo muy curioso, porque nunca se habló de esto, jamás. Recién estaba hablando con Sabina, que estudiamos en la misma época, pero nunca se habló de esto. Se habló de los judíos, pero de otra manera que lo vamos a ver. Bueno, aquí tenemos otro. Y bueno, yo paré aquí, ya van como 70 y pico porque no tiene sentido detallarlo. Y vamos a empezar a hablar de Cosenza. Cosenza es una de las 5 provincias, está en la parte septentrional de Calabria, limitando con la Basilicata. O sea, estamos ahí arriba. Y en la cabeza de la provincia de Cosenza, que toma muchos municipios. Se calcula que la primera presencia en Cosenza de los hebreos fue en el año aproximadamente 1093. Yo omití algo. ¿Por qué se calcula que es en el año 70? Lo verídico, digamos que podemos decir con certeza, porque Tito, en el año 70, que tardó desde el mes de marzo al mes de septiembre para poder tomar Jerusalén, aparte de llevarse la menorá y oro, se llevó gente, esclavos, que se habla que inclusive los utilizó para trabajar ahí al lado del arco de Tito que vimos. La primera presencia entonces en Cosenza es el año 93, donde empezamos a tener algún escrito donde se puede saber con certeza que empezó. Donde el duca Normando Ruggero pone a la comunidad bajo la jurisdicción del archiobispado. Es una cosa curiosa, ¿no? Mete al obispo para supervisar a los hebreos. Y lo siguió Federico II, confirma esa concesión también al arzobispo. Bueno, esto es el aquí, es sinagoga, la sinagoga de los judíos en la ciudad nuestra de Cosenza. En 1488 ya teníamos 63 familias en Cosenza, 63 familias hebreas. Y en 1478, Ottaviano Salomonio, un hebreo de Manfredonia,
instala una tipografía en Cosenza. En 1495 destruyen la Giudecca. La Giudecca era el barrio donde obligatoriamente tenían que vivir los hebreos, que en casi todos los lugares estaban obligados a llevar algo que los distinguía de los cristianos. Y muchas veces la Giudecca se cerraba de noche. Bueno, los estudios que se estuvieron haciendo, este es el convento de Santa María delle Vergini, que se construyó en 1515. Y el atrio, que es lo que estamos viendo, se construyó sobre la sinagoga de Cosenza. En Cosenza hay 21 sepulturas de hebreo de Ferramonte de Tarsia que fallecieron en el hospital de esta ciudad. Ferramonte de Tarsia es, aparte de ser un apellido de Alvedona, es un pueblo que está nada más que a 62 kilómetros de Alvedona. Ahí hubo algo realmente fuerte, que no lo quiero adelantar ahora porque no vamos a llegar. De Cosenza vamos a pasar a Catanzaro. Catanzaro es... perdón. Disculpadme. Catanzaro es la capital de Calabria. Yo escribí ahí arriba Vanni Clodomiro porque tomé muchas cosas de Vanni Clodomiro, que es un hebreo. Se especula que llegaron a Catanzaro hacia el año 1100 aproximadamente y estaban especializados en la producción de seda, pero no era solamente la producción. Plantaban la moda, criaban el gusano de seda y después trabajaban la seda. La seda que después vendían junto con los damascos, los terciopelos, la lana y el lino a toda Italia, a España y a Holanda. O sea, llevaron los hebreos a Calabria el comercio y también cultura, porque en todas las sinagogas había escuela, la famosa scola, de donde salían los rabinos, que en su mayoría eran médicos. La ubicación de la Giudecca estaba ubicado de aquí, de este palacio, hasta el Teatro Politeama de Catanzaro. O sea, los estudios que se hicieron la determinan aquí. Ahí en ese vivían los hebreos. Y pasamos al Reggio Calabria. Reggio Calabria que, según las escrituras que vienen desde Noé, que fue fundada por Basio Askenazi, prácticamente está a unas 4 brazadas de Sicilia. Este es el Etna de Sicilia. Está ahí nomás. Tanto es que cuando uno de Sicilia a Calabria o de Calabria a Sicilia toma el famoso traghetto,
que se mete con el auto y también el tren se mete en el trayecto, es una cuestión de 15 minutos, 20 minutos, pasan de un lugar a otro. Bueno, la fundación entonces dijimos que se le asigna a Abbasio Askenazi, y aquí hay algo muy curioso y muy lindo, que en el 5 de febrero del año 1475, Abraham Gartón, hijo de Isaac, un hebreo, se estampó la primera Biblia, hebrea por supuesto, escrita en hebreo. Aquí también, como en toda Calabria, hubo mucho aporte cultural, como vamos a ver de poco en Médicos inclusive, y el proceso de la seda. La tintorería, pero no era la tintorería que nosotros conocemos aquí, sino eran tintorerías industriales. Eran gente muy capacitada en la tintorería industrial. Aparte de varios oficios que tenían. Generalmente en la famosa Giudecca, donde vivían, en el... Disculpame, yo me meto por ahí. Perdón. ¿Dónde está? La Giudecca. Tenían en la Giudecca, abajo, las casas eran de planta baja y primer piso. En la planta baja tenían los negocios y en la planta alta vivían las familias. Y estaban todos orientados que miraban hacia Jerusalén. Habían, no ellos, sino las autoridades, como había mucho movimiento, y más que nada el Reggio Calabria, donde se cruza toda la cultura, pasan por ahí, el gobierno, o el gobierno de turno, y aquel, el 57, hizo para los hebreos la feria de agosto, en 1537. Instaló que en los meses de agosto había feria. Ahí iban comerciantes y compradores de Italia y de otros países. Venían de Oriente también. Bueno, en 1541 después fueron expulsados definitivamente, porque el otro problema que tenían era este. En 1492, como todos sabemos, los reyes católicos de España echan a los moros y a los hebreos. Yo creo, personalmente, que España, si no hubiese hecho esto, sería más rica que Estados Unidos ahora, por toda la riqueza que traían de América. Cuando echan a los moros y a los hebreos, decae, no hay más comercio prácticamente. Entonces, ¿qué sucede? Cada familia tenía un hijo militar, un hijo cura y la hija monja. Así, eso es lo que le daba a una familia el poder. Pero no lo supieron hacer. ¿Me pasé la otra? Bueno, esto no se ve bien, pero yo se lo voy a marcar. No lo pude sacar bien. Este es el lugar donde estaba la Giudecca en Reggio Calabria. Aquí tenemos el mar, que vimos hace un rato, y la Giudecca está. Esto es el Corso Garibaldi,
esta de verde. Esta es la calle Tamaña y esta es la calle Fata Morgana. En este recinto estaba la Giudecca y están así que hay dos calles que lo testifican más todavía, que es la vía Giudecca, que es esta, y la vía Esquenaces, que es esta. O sea, está bien reforzado que ahí estaban, aparte de estudios arqueológicos que se han hecho. Siguiente. Bueno, ahora empezamos con algunos pueblitos, no muchos, no vamos a pasar los 200 porque si no vamos a tener que cenar y después seguir. Nicotara es un pueblito, ustedes ven que siempre están por ahí arriba. Ahora sí, ahora cambiaron y ya está. El pueblito arriba que es la parte histórica y la parte de la marina que está abajo. En provincia de Vigo, Valencia. Nicotara, en 1270 ya figuraban en los registros de las colectas fiscales. O sea, sabemos que por lo menos en 1270 hay elementos que certifican la presencia de los hebreos en Nicotara. Pagaban la marcofa. La marcofa era un impuesto que se le aplicaba para el culto, para la libertad de culto a los hebreos. Debían llevar algo, como dije antes, que se lo reconociera como hebreo. A veces era la famosa rotena, que era algo redondo aquí que se ponía en el pecho, a veces era un mantelito. La casa, como el otro lado, miraban hacia Jerusalén. Abajo el negocio, como le dije antes, y arriba la vivienda. También aquí, en Nicotara, estaba la industria de la seda, de la tintorería, del algodón, del papel y préstamos. Ellos prestaban dinero, pero fundamentalmente se le prestaba no solamente a la gente en general, sino a los gobernantes. Y ahí viene que alguna vez se lo tildó de usureros. En 1377, Abramun de Abramun exportó vino tinto a Capri y a Champagne. O sea, se movía, había un comercio muy fluido y eso ¿qué trae? Trae mayor bienestar. Próximo. Y vamos a Boga Marina, donde yo les comenté que se encontró en 1980 más o menos la sinagoga, que es la segunda en Italia. La primera es la sinagoga de Ostia, ahí cerca de Roma. Ostia está en la playa de la ciudad de Roma, que es la más importante sinagoga de Europa. Y esta es la segunda en importancia también de Europa, en Boga Marina. Estamos hablando siempre de Calabria. Bueno, estas son las excavaciones que se fueron haciendo. Esto sigue con excavaciones. Este es el piso que yo le decía. Fíjense, aquí está el nudo de Salomón. Y siguen, y bueno, se destruyó una buena cantidad.
Y aquí determinaron también, porque hubo un rabino jefe de Génova, creo que es, que bajó y determinó dónde podían estar ciertos elementos. Y encontraron en esta parte la escuela, o la escola, como se le decía entonces. Bueno, esta es una boda judía sobre ese piso que vimos hace un rato. Como no hay paredes, hicieron esto, y el enlace fue el 7 de junio de 2019. ¿Y quién se casa? Estos son los rabinos que hacen la ceremonia, que dirigen la ceremonia, y este es el hebreo encargado de Calabria. ¿Y cómo se llama? Roque, no Rocco, Roque Pugliese. Pero no es que lo tradujeron al castellano, porque esto lo da fundamentalmente, yo saqué una parte de Calabria judaica y Italia judaica. Roque Pugliese, que después lo vamos a ver. Después lo vamos a ver en un video que le preparé, y se realiza la boda. Adelante. Esto es Serra Stretta. En Serra Stretta está la rabina Bárbara Aiello. Serra Stretta porque está entre dos colinas, es muy angosto el lugar. Adelante. Se encuentra entre dos sierras en la provincia de Catanzara, 1100 metros de altura con 3.000 habitantes. Está en la Sila Piccola, porque hay dos silas, la Sila Grande y la Sila Piccola. La Sila Grande está en la parte de Cosenza, y la Piccola está en Catanzaro. La fundan 5 familias en 1383. La familia Bruni, Mancuso, Fazio, Talarico e Scalice. Pino, yo creo que tuviste un profesor en la secundaria de Scalice, ¿no? Sí. También aquí trabajaban, fundamentalmente, trabajaron el gusano de cera, pero como le decía, plantaban la moda, criaban el gusano y después lo transformaban en cera. Y después lo vendían. Un caso curioso aquí. En 1908, en este lugar de Serra Stretta, llegó la electricidad. Llegó antes en Serra Stretta que en la capital de la provincia, que es Catanzaro. Si nosotros recordamos más o menos, no es el año justo, yo voy a decir, pero era ahí por 1880 y pico que se conoció la electricidad. Sufrió 3 terremotos muy grandes en 1638, 1783 y 1905. Hay algo muy curioso. Yo creo que todos conocen la historia de la cantante Dalila. ¿Sí? ¿O no la conocen? Sí. Dalila tiene sus raíces en Serra Stretta, y en Serra Stretta le armaron un anfiteatro y una casa museo.
parece que los padres o uno de los padres era de Serra Estreta. Esta es la rabina Bárbara Hierro. Esta es una parte de la sinagoga. Este es el sofá, ¿no? ¿Sí? Porque tengo dos entendidos, uno allá, que maneja la filmadora. ¿Qué instrumento es? Y algo aquí que sabe de prima. Bueno, ella tiene... ¿Qué instrumento de pregunta? ¿Cómo? ¿Qué instrumento de pregunta? El sofá. No es un forno, es como un forno. Es un forno. Adelante. Bueno, le voy a contar un poco porque a mí me dijo cuando entró a hablar por teléfono la primera vez. Dice, las 30 Trenquelauquen, estamos en Argentina. Otra vez a las 30, usa y se las 30. Cuando yo hablé por teléfono con la rabina, me dice, ¿usted de qué parte de, le dije que era de Argentina? Me dice, ¿de qué parte de Argentina está hablando? Le digo, de Buenos Aires, la capital. Ah, me dice, mi papá nació en Trenque y no podía decir nada. Le digo, dos hijos atravesaron Trenquelauquen. Y volvió, el abuelo era de Terra Estreta. El padre se vino, el abuelo se vino a la Argentina, se instaló en Trenquelauquen, ahí nació el padre, que volvió a Serra Estreta. Pero de ahí el padre emigró a Estados Unidos. Y antes de morir, según ella escribió en muchos libros, y me lo comentó, le pidió que fuera a Calabria a ayudar los judíos de Calabria. Y ella con el marido en 2006 se fue a Serra Estreta y en la casa del padre, donde había vivido el abuelo y el padre, instala la sinagoga, que hoy funciona. Pero no está reconocida por los jerarcas de Roma porque son ortodoxos y ella no es ortodoxa. Ella dice que no hay por qué seguir en forma taxativa todas las reglas. Entonces no las reconoce, pero está funcionando. Y tiene, no que me lo dijo ella, sino por donde yo leí, una relación muy buena con el síndaco, o sea, el alcalde de Serra Estreta y el sacerdote de Serra Estreta. Trabajan juntos. Y ella es una de las que también manifiesta que estuvo en 200 ciudades, estuvieron los hebreos en 200 ciudades y pueblo de Calabria. Y últimamente ella trabajó junto con el alcalde y el sacerdote del pueblo para recibir 14 ucranianos. 9 mujeres y 5 niños que viven allí en Serra Estreta. Antes de pasar a Castrovilla, que es otra ciudad, el otro día me encuentro en un diario, buscando cosas de Serra Estreta, un escrito del alcalde de Serra Estreta, donde la rabina había publicado antes que nosotros vimos que la fundada de Serra Estreta 5 hebreos. Ella dice que son hebreos. Y venían en realidad de la gente que venía perseguida, y si venía perseguida eran hebreos. Pero el alcalde escribe en el diario
pero en unos términos que, alabándola y 20 veces alabándola, que ahí se ve que tienen una muy buena relación, que dice que no hay algo científico que determine que las 5 familias eran hebreas. Es un vaivén entre el alcalde y ella. Castrovilla, que ve montañas nevadas, es una ciudad de la provincia de Cosenza, donde están los tribunales de la parte norte de Cosenza. A nosotros en Albinona nos tocan los tribunales de Castrovilla. Yo siempre había leído hace mucho de la Giudecca de Castrovilla. Vimos en un conjunto folclórico que había algunos, yo le comentaba aquí hace algunos muchachos que eran gallegos, tenían la cara de gallegos. Fue un comentario que hicimos así. Adelante. Castrovilla está a los pies de las montañas del Pollino. Bueno, este es el frente de lo que fue la escuela sinagoga hebrea, la sinagoga, que está dentro de este palacio, el Palacio Cassaneschi. Y las pruebas de lo que yo digo, cuando en un pueblo o ciudad hay un barrio que se dice Giudecca o la vía Judea, pongámosle la firma que ahí estuvieron los hebreos. Aquí esto es una pared ya viejita, también el mármol está viejito, pero dice Judea en Castrovilla. Otra. Y aquí hay documentación que acredita la presencia hebrea en Castrovilla. Y está desde el siglo XIII que hay elementos fehacientes que estuvieron. Un tal Joseph Di Angelo vende en 1485 a Jaime de Ángeles de Trevi 100 Biblias impresas en hebreo para entregar en Castrovilla, porque esto era, sí, para entregar en Castrovilla. Habíamos visto que en Reggio Calabria fue impresa la primera Biblia hebrea en hebreo en Reggio Calabria en febrero de 1475. 10 años después, aquí le venden 100 Biblias, una a otra, para que se entreguen en Castrovilla. Otra cosa que se pudo ver fue que un tal Pola Ferrero en 1473 dona en posesión a la hebrea Anania de Minaem una casa en la Giudecca. Generalmente los hebreos no podían tener propiedades. Evidentemente en Castrovilla estaba prometido, porque no era en todo lado lo mismo. Los hispanos, así escrito hispanos, eran hebreos de origen español, de ahí venía que yo le decía siempre que tenían cara de gallego, y tenían su casa en la Giudecca. Son los famosos Anusí o marranos, los hebreos que se convertían al cristianismo porque los obligaban para que no los echaran. En hebreo se le dice Anusí, y en España eran los hermanos. Tommaso Rodolfo era un panadero hebreo alemán que estaba en Castrovilla. Zacarías Germano, tudisco, hebreo,
que era un panadero público. Mastro Pietro Spallozza, hebreo anusim, o sea, un hebreo convertido al catolicismo, español escritura donación al clero. Le donó al clero porque hay una escritura. Bueno, ahí también se dedicaban, no hacían cena, se dedicaban a las tintorerías, las especias y a las almazaras, molino de aceite. O sea, las aceitunas antes la metían en una circunferencia y un caballo o un burro iba dando vuelta a la novia y así se pisaban. Cuando fueron expulsados en 1512, donaron la escuela porque siempre ellos tenían escuela. A la universidad, cuando volvieron, provisoriamente que volvieron, le fue de vuelta. Sí. Y aquí vamos a Amendolara. A lo de Armengona esto le va a caer muy curioso, porque Amendolara está detrás de una colina de Armidona. Y hasta hubo, por lo menos yo conozco dos, matrimonio entre gente de Armidona con gente de Amendolara. Es un pueblito como Armidona. Aquí también estuvieron. Adelante. Pero aquí Cesare con la Femmina, que es el que más escribió sobre los hebreos en Calabria, solamente menciona a los pueblos cristianos, o sea, la gente, los hebreos que se convirtieron al cristianismo para Moisés. E inclusive algunos, para no ser echados, se iban, yo lo comentaba hace un rato, aquí con el presidente de la Asociación de Albaneses, que está aquí presente, que a veces se iban a pueblitos albaneses, donde no los iban a buscar. Pero esto fue después de 1400, porque los albaneses aparecen en Italia en 1400. Adelante. Y de aquí nos vamos a Corigliano Rossano. Corigliano Rossano son dos pueblos que, debido a que se están despoblando y para ahorrar dinero, se están uniendo algunos pueblos entre 2 o 3 para tener menos gastos administrativos. Hacen una sola administración comunal. Y aquí vamos a tener algo muy curioso. Esta es la iglesia de Santa María Maggiore a Corigliano. En 1473 había 3 hebreos. Y tenemos nombre y apellido. Yogoda de Mosé, Moisés de Robén y Monace de Yacurdi. Y en 1491 llegaron a ser 37 familias hebreas que habitaron en la Judeca. Aquí eran comerciantes, sastres, carpinteros, herreros, prestadores, etc. Aquí hay algo muy curioso. Bueno, no tanto. Shabbatai Donnolo fue el más grande médico hebreo que hubo en Calabria, donde hubo muchos médicos hebreos y famosos. Este fue
no nació en Calabria, nació en Puglia, que después lo vamos a ver. Y se encontraba en Rossano con San Nino. Arena. Arena también es un pueblito chiquito. Hay una calle llamada Giudecca, donde las casas miran todas también hacia Jerusalén. En agosto de 2011, el alcalde colocó una placa en Vía Giudecca. Fue importante centro de producción de cera. Todo giraba alrededor de la cera, que era un elemento que se vendía mucho, se comerciaba muchísimo, y eso le dio una vida a Calabria. Y en un video que hay, porque ahora inclusive hay una movida en Calabria que todos están buscando la cuestión de los hebreos. Y en muchos pueblitos ya se festeja el 29 de enero la fiesta de los hebreos, que es la fiesta de la memoria. Hay varios videos sobre esto. Y aquí, uno de los videos que yo vi, que la están entrevistando a una señora de el pueblo de Arena, que es de la provincia de Vibo Valentia. Una de las palabras que yo anoté, la voy a anotar todas, era ketubá. Que ketubá quiere decir estar en casa o matrimonio. Yo creo que a veces tienen dos acepciones, ¿no? Una palabra tiene dos cosas. Los matrimonios están en casa. Adelante. Rota Greca. Rota Greca que se encuentra en la provincia de Cosenza. Como ven, estamos en montañitas, siempre. Justos entre las naciones. Esto es un título que da el gobierno de Israel a toda la gente que ha, de alguna manera, trabajado o hecho algo para que los judíos no terminaran en manos de la Gestapo. Y tenemos dos o tres casos. Uno es este. Adelante. Rota Greca. Dice, aquí vivió Angelo de Fiore, que nació en 1895 y falleció en 1969, un alto funcionario de la policía que fue proclamado justo entre las naciones por haber salvado a riesgo de su propia vida centenares de hebreos durante la ocupación nazi-fascista de la ciudad. Este hombre, volvemos. Este hombre, que fue un alto funcionario, una vez que se casó en Rota Greca, que es un pueblito, se fue a Roma, donde hizo un concurso y fue nombrado vicejefe de la parte extranjera de una comisaría. Y él tenía mucho contacto con la Gestapo. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Él, con un grupo de personas, colocaba sellos oficiales a documentación apócrifa para salvar a los judíos de la Gestapo. La nieta de este hombre
cuenta que en una oportunidad que él fue donde estaba la Gestapo, porque se intercambiaban, vio que estaban torturando a un hebreo. Entonces no tuvo, era un osario dentro de todo, fue, le dio un cachetazo y le dijo: otra vez robaste, vos no perdés servicio. Y le dijo a la Gestapo: este me toca a mí porque roba. Y se lo llevó, lo salvó. Parece que salvó, como decía ahí, centenares de vidas. No todo estaba podrido. El podrido era Mussolini. Adelante. Pizzo Calabro. Pizzo Calabro. Estuvimos en el mes de mayo, pero no estuvimos por estos motivos. Como ven, Pizzo Calabro está arriba de todo, sin embargo acá abajo está abajo. Aquí. Adelante. Benedetto Mussolini, no Mussolini. Benedetto Mussolini, que nació en 1809 y falleció en 1885, fue el primero en sostener que los hebreos debían tener un Estado en Israel. Esto fue de un libro que escribió, que se titula Jerusalén y el pueblo hebreo. Fue en 1851. Y hasta que se corrió hasta Inglaterra para tratar de que le dieran 1851, 100 años antes que le entregaran parte de Palestina a los hebreos. Lo llamaban el sionista calabresa. Hay otro Mussolini que fue un brigante, pero el otro no tiene nada que ver con esto. Adelante. Bueno, este 29 de enero se festejó en Pizzo Calabro, dice, el quartiere es el barrio Carazza, donde hay raíces judías. Fue una fiesta fundamentalmente de los chicos del secundario. Se reunieron en este barrio Ficarazza para festejar el Día de la Memoria. Como le dije, se festeja el 29 de enero. Pero lo más lindo que hay aquí, que yo saqué, es una poesía, permiso, creo que está aquí. Sí, me voy a trasladar el pelo así, no miren. Una niña de primer año de secundaria, en esa oportunidad escribió una poesía. Y la verdad, a mí me movió. Dice, está en italiano: non si può capire, non si può concepire ogni persona in quel posto trattata come un mostro, ogni bambino maltrattato, ogni uomo picchiato, ogni donna sfruttata e pur violata. Ebrei, fatemi sentire, così il mondo potrà capire che siete importanti come lo sono tutti gli altri. Se lo voy a traducir porque me parece que la niña que escribió
escribió esto, dice, no se puede entender, no se puede concebir. Cada persona en aquel puesto tratada como si fuese un monstruo. Cada niño maltratado, cada hombre golpeado, cada mujer explotada y también violada. Hebreos, háganse sentir. Así el mundo podrá entender que sois importantes, como lo son todos los demás. Voy a tratar de escribir al alcalde para saber el nombre. Y aquí también fueron nombrados como justos entre las naciones el Pizzocadro, Giovanna y Renata Bisogni, que no solo salvaron hebreos, sino que se opusieron a las leyes nazistas. Bueno, estaba ahí bien grande la poesía. Ferruzzano. Ferruzzano es otro pueblito, esto ya está más o menos. Debe ser la parte nueva, que pertenece a Reggio Calabria. Adelante. En Ferruzzano y los pueblos vecinos, los hebreos cultivaban el vino, cultivaban la vid, perdón, que después transformaban, por supuesto, en vino. Y hacían el vino kosher, que es como lo toman los hebreos, y lo vendían por todo lado. Crece una planta que yo le comenté, que según el relator profesor Scrugli, en el Día de la Cultura Hebrea, la llama Agnocasto, que es la que dicen que le daban a los soldados de las legiones romanas para que cuando iban a luchar no sintieran miedo, se rellenaban de coraje, sin importar si vivían o morían. Él mismo dice en el video que el apellido Scrugli, según él mismo manifiesta, es de origen hebreo. Adelante. Tarsa. Aquí viene el problema. Yo la verdad que me siento avergonzado que recién a los 83 años me indican y todo el mundo le tengo problemas. Pero hay que darle a los jóvenes la manera. Le decía que yo siento vergüenza, que recién a los 83 años vengo a saber, porque no se hablaba y no se habla todavía de los hebreos. De los hebreos se hablaba del hebreo errante, que fue sacado de Juan y Mateo en los evangelios, los dos, uno habla de una manera, el otro de otra. Dice que Cristo dijo, entre los que están aquí, cuando iba a Gólgota, dicen que dijo, hay varios que no conocerán la muerte, o sea, no iban a morir nunca, hasta que yo vuelva entre ustedes. Entonces, la Iglesia entendió que se refería a los hebreos y armaron lo del hebreo errante.
en boga inclusive en 1300 y pico, cuando empezó no solamente la persecución de los judíos, sino que la Santa Inquisición. La otra, el problema del Gólgota. La otra, el problema que los judíos mataron a Cristo. Entonces yo recuerdo, y Camila me va a dar la razón, seguro, que de chicos asistíamos los Viernes Santos a la prédica, que venía un monje, que eran monjes que estaban preparados para hablar sobre la pasión de Cristo, donde llegaba un momento que todo era problema con los judíos, y con los judíos, y se golpeaban con el cordón del hábito de monja. Era así. Sí, tal cual. Tal cual. Entonces nosotros vivimos siempre con esa idea de los usureros, el judío errante, del que habían matado a Cristo. A Cristo lo mataron los romanos, creo yo. Es personal esto que yo pienso. Bueno, porque yo pienso que, como dije antes, los hebreos en el tiempo que estuvieron en Calabria floreció, porque trajeron comercio y trajeron cultura, porque lo primero que hacían, la sinagoga, y adentro de la sinagoga o al lado, la escuela. Vamos a esto que en medio tragicómico, en Ferramonte de Italia. Bueno, primero vamos. Yo encontré, buscando, la primera página de la estampa del 5 de septiembre del año 1938, año 16. ¿Por qué año 16? Porque Mussolini ya se creía que era emperador del Imperio Romano. Después voy a contar algo de esto. ¿Qué dice? Dice: el Consejo de Ministros está deliberando la expulsión de los colegios de todos los maestros y alumnos nacidos de padres de raza hebraica. Bueno, él seguía estúpido, lo dictaron del Führer. No podía hacer ameno. Pero antes que pasara esto, una de sus amantes, la Scarfatti, que era de origen judío, le dijo que se fuera de Italia, la mandó a Francia, y la Scarfatti vino a parar en Buenos Aires con la familia que manejaba el diario, no me acuerdo si era, que estaba en las tardes. No sé cuál diario es. La razón no era. Debería haber sido crítica. Ustedes saben que lo primero que se sabía de Mussolini era que él gustaba a las mujeres y tenía varias. Parece que todos los días le llevaba. Y según la crónica, yo no sé, era chico. Según la crónica, la señora dijo, lo sabía todo, pero mientras me atienda a mí, no pasa nada. Bueno, aquí se decretó la cacería a los judíos en Italia. El año 16. ¿Por qué dice 1938 y año 16? Porque él se inventó que desde que
marchó sobre Roma, tenía que contar los años. En 1922 era el año 1, que fue la marcha sobre Roma. Así que llegó en el año 38, era el año 16. Aquí, ya para terminar el sistema, estaba la casa de los fascistas. Estaba en, ¿cómo se llama? Carlos Campos. Estaba en la calle Carlos Campos, entre el Boedo y Avenida La Plata. Yo estuve. Tenía que ver de qué se trataba. Estuvimos una noche que me pidieron si podía filmarles una película de festejo para mandarla al hijo de Mussolini, que estuvo aquí estuvo Vittorio Mussolini, estuvo muchos años viviendo aquí. Tenía fábrica en Rosario. Ellos sabían que yo siempre fui antifascista, no se puede hacer el favor. Como era un familiar. Digo, yo se lo voy a firmar, pero siempre y cuando me permitan primero firmar el museo. Porque eso el museo, ¿y qué había en el museo? Mussolini, la tierra donde lo mataron a Mussolini, toda esa estupidez. Ahora ya no está más, ¿cómo corre todo el día? Adelante, tranquilo. Digo que me da vergüenza que yo me tuve que enterar ahora porque nadie habló de esto. Lógico, ¿cómo lo van a saber? El cura no te dice nada. Y nosotros vivimos por la iglesia, no teníamos otro lugar. Vengo a saber que hubo un campo de concentración a 62 kilómetros de nuestro pueblo, de Almidona, en la llanura de Simbari. Mirá. Y vamos a ver un video. Fernando, después dentro de poquito me tendré que preparar para el video. Tengo todo aquí contratado. Antes del campo de concentración, que después lo vamos a ver, residían 5 familias hebreas en Tarsia. Nosotros pasamos 5 kilómetros en marcha, ¿no? Sí. Fue el campo más grande de los 15 que hubo en Italia. Hubo 15 campos de concentración y este fue el más grande. Tenía 16 hectáreas y construyeron 92 cobertizos. Esto empezó el 20 de junio de 1940 hasta el 14 de septiembre de 1943, que fue liberado. Después, cerrado oficialmente, fue en el año 45, pero en el 43, en septiembre, fue liberado. Aparecieron los ingleses. Dice falsa epidemia de tifos. Primero vamos a decir que el director fue un tal Paolo Salvatore. Salvatore también, hay apellido Salvatore en Almidona. Pero este Salvatore no nació en Calabria, nació en Campania, cerca de Salerno. Pero él era fascista, dirigió el campo. Pero lo dirigió, por suerte, a su manera. No hubo castigos, no hubo atrocidades, hasta desde el año 42 permitió que salieran a trabajar en los campos de Tarsia. En una de esas, cuando los nazis venían corridos desde Sicilia por los ingleses,
pasaron por Tasca y querían ver el campo. Entonces, como ya le habían avisado, le presentaron una bandera amarilla en señal que había tifus. No había nada, no había tifus. Entonces, estaba todo lindo, pero los alemanes no entraban. Otra fue, he tenido el gusto de ver un video de Elvira Frenkel, que nació en Tarsia. En realidad ella nació en Cosenza, pero la madre estaba en el campamento de Tarsia. Se le complicó el parto y tuvo que ir a la ciudad de Cosenza. O sea, nació en Cosenza y volvió a Tarsia en el campamento. Bueno, hay dos fundaciones, una es la Internacional Ferramonte de Tarsia, que tiene sede en Cosenza, y el Museo Internacional de la Memoria, que está en Tarsia. Yo le estaba comentando sobre esto cuando dije que había 21 sepulturas en el cementerio de Cosenza, pero que pertenecían a hebreos de Tarsia, porque cuando se enfermaban demasiado, lo trasladaba, este hombre lo mandaba a Tarsia, a Cosenza, que había un hospital para que los atendiera. Y cuando fallecían en el hospital, no lo volvían al campamento, sino que lo sepultaban en el cementerio de Cosenza. La siguiente. Elvira Frenkel, aquí. La madre estaba en el campo de Tarsia y la llevaba al hospital de Cosenza, donde ella nació. Esta es Elvira Frenkel, que debe haber nacido en el 41 o 42, más o menos, porque en el 43 el campo fue liberado. Adelante. Este está en YouTube, que lo pueden ver. Esto es lo que queda del más grande campo de concentración fascista en Italia. Esta es una de las... Adelante. Bueno, este es un encuentro de los internados con el rabino Riccardo Pacifici en abril de 1942. Adelante. Estas son fotografías que están en el museo que hay en Tarsia. Había 10 grupos de internados, o sea, estaba organizado. Un grupo que eran los romanos, un grupo de los septentrionales, un grupo de Bengasi, un grupo de Cabaja, que no sé qué son. Esto de Yugoslava, grupo griego, grupo de los franceses. Aquí dice no hebreo en algún lado, porque no eran hebreos, sino que eran de naciones que estaban en contra de Mussolini, como Grecia, etc. Desgraciadamente invadió Grecia, invadió Albania, así terminaron en Albania. Adelante. Y este señor Jonathan Steinberg, que es un hebreo inglés, dijo: el más grande kibutz del continente europeo, que era Tarsia, porque lo trataron como gente. Tenían que estar allí, no se podían ir. Pero le comenté que en el año 42 se le permitió ir a trabajar en los campos de Tarsia. Paolo Salvatore fue el primer director. Después estuvo Perocio y Fraticelli del Campechano. Y desde el verano del 42 se permitió trabajar a la gente del campo. Fue relegado un mes o dos antes
de que liberaron el campo Salvatore porque era muy permisivo, por suerte. Adelante. Sí, Francisco. Adelante. El video. Aquí vamos a ver un video que yo capté del día de la memoria en el campo de concentración, donde está el profesor Rente y está el rabino Roque Pugliese, que lo vimos antes cuando se casó, conversando. Está en italiano, pero vamos a tratar. Tiene que venir el otro técnico. Vaya. Dice Jornada Europea de la Cultura Hebraica. El doctor Roque Pugliese dice entre la... Tarsi agli ebrei si incastona all'interno di quello che è la diaspora ebraica e la presenza degli ebrei nel sud Italia. Per motivi diretti di vicinanza anche del sud, della Calabria, della Sicilia rispetto ad altre zone del nord Europa, dell'est Europa o la Spagna, e con alcuni aspetti orografici del territorio che erano molto simili a quelli della Palestina, chiaramente molte comunità ebraiche si stabiliscono nel sud dell'Italia, quindi nascono nel sud dell'Italia molte giudeiche. Quasi ogni paese aveva nel sud dell'Italia, quindi nascono nel sud dell'Italia molte giudeiche. Quasi ogni paese aveva una piccola comunità, alcuni paesi avevano più grandi, altri più piccoli, compresa l'Arsia. L'ambito di questo, la presenza degli ebrei nel a me se faccia qualcosa, uno lo prepara. Bueno, sì, se no lo vediamo, abbastanza. Porque está todo en italiano, aparte. Bueno, estos eran fascistas, la camisa negra, que se ofrecían gratis para vigilar, pero no estaban dentro del campo, vigilaban afuera. ¿Vale? Bueno, esta es la foto de un grupo de los que estaban dentro del campo de concentración. Son todos detalles, son todo el campo de concentración. Toda la foto que vamos a ver ahora. Esto es el libro, dice Ferramonti, donde están anotadas todas las personas que estuvieron en el campo. Adelante. Bueno, esta es una de las donde estuvieron, o sea, aquí era para dormir y tenían la cocina y los baños todo en común. Estos son los chicos jugando, o sea, nada que ver con los campos de concentración. Este es el cuerpo médico que había. Adelante. Esto haciendo deporte, era fútbol, para los más jóvenes. Y aquí, esta es una actriz, Lara Chiellino, que primero hizo teatro, el teatro,
del libro que escribió Nina Wexler en el campo de concentración de Ferramonte de Tarsia. Los 1000 días se llama, en el campo de concentración. Y esta mujer fue la actriz que la hizo en Torino. No sé por qué primero le hicieron en Torino, pero el 31 de agosto pasado, dice, Nina Wexler vuelve a Tarsia, jueves 31 de agosto del 23. O sea, esta misma actriz, Lara Chiellino, fue a hacer la obra, porque es un personaje, a Ferramonte de Tarsia. Ferramonte porque es al lado de Tarsia, en la parte que no es el pueblo en sí, sino que es un campo. Adelante. Este es Paolo Salvatore, director del campo, una persona humana, por más que era fascista. Ayudó a toda la gente, no hubo ningún problema. Nadie murió por tortura, ni sufrió por tortura. Adelante. Y sin embargo, ni el gobierno italiano, ni el de Tarsia le hicieron el nombre de una calle. Realmente, adelante. Los médicos hebreos en Calabria tuvieron mucho que hacer. Este es el famoso Shapatai Dono, que fue médico, farmacólogo y también estudió las estrellas. Él nació en el pueblo de Oria, en Puglia, y después pasó casi toda su vida en Calabria. Esta es la puerta de los hebreos en la ciudad donde él nació. A los 12 años fue secuestrado por los saracenos y la familia lo rescató, vaya a saber lo que pagó, y de ahí empezó a estudiar. Bueno, aquí está la historia. A los 12 años capturado por la Francia. Copió el libro de medicina y ciencia de maestro. Sabía hebreo, griego, latín y arameo. Estudió, aparte de farmacología y medicina, astrología. En Rosano, como le decía, se reunía con el asceta Sandino. Hubo muchos médicos, rabinos, en realidad, en Calabria. Eran los mejores. No había corte que no tuviese un médico hebreo a su servicio. Adelante. Santa María del Cedro. Bueno, Santa María del Cedro se encuentra sobre el mar Tirreno, en Calabria, y aquí se cultiva el famoso cedro o etrog, que era lo que estaba en Calabria, donde todos los años van los rabinos de todo el mundo a comprar y lo pagan hasta $500 uno solo. Sí. Adelante. Bueno, es la festividad que rememora la vicisitud de que pasó el pueblo hebreo 40 años en el desierto. Y que son tres: el cedro, la palma, el mirto y el sauce, que están aquí. Adelante. Bueno, yo esto en realidad se lo saqué a la Sociedad Hebraica, que en el año 17 explicó que era la fiesta del Sukkot. Las 4 especies que se utilizan, una es el etrog,
que es lo que vimos, es una especie de limón o cítrico, amarilla del tamaño de una palma de la mano, con aroma fuerte. Como tiene un aroma agradable y un sabor agradable, representa a la persona que tiene conocimiento de la Torá y realiza buenas obras. O sea, esto más que nada es el entorno religioso hebraico. El ulam son hoja de palma, pero su fruto tiene buen sabor y representa a la persona que estudia la Torá, pero no hace buenas obras. El mirto carece de sabor, por lo tanto, pertenece a la persona que hace buenas obras, pero no estudia la Torá. Y el sauce, que son las hojas, no tiene ni aroma ni sabor. Por lo tanto, pertenece a la persona que ni estudia la Torá ni hace buenas obras. Bueno, aquí, yo aquí puse la bibliografía por si le interesa a alguien. César por la fémina fue el que más estudió la cuestión hebrea. Oreste Víctor, Francesco Putelli, Villela, Italia Judaica, que es un periódico que se edita, Calabria Judaica, que también se edita en Italia, la Academia.edu, el Comité Central Israelita del Uruguay, que me hizo llegar un proyecto, un diario que se llama El Calabrese, Corriere de la Calabria, y la rabina Bárbara Hielo, que yo le comenté que tuve el gusto de hablar con ella. Señores, espero que os interesaron escuchar mi monótona voz. Por eso yo le puse varias fotografías para amenizar un poco mi monotonía. El año pasado nosotros hablamos sobre los albaneses. ¿Y por qué? En realidad tendríamos que haber hablado de los hebreos porque llegaron antes. Pero hablamos sobre los albaneses porque están todavía en Italia y viven en bonito sin ningún problema. No causa problema. Y aparte, nuestro pueblo está rodeado de pueblos albaneses. Traian, Castorete, y Brieschi viene de Alberechi. Como nosotros el dialecto siempre lo achicamos, en lugar de decir Alberechi, más sencillo. Señores, muchas gracias, espero que lo hayan pasado bien. Y ahora vamos a tomar y comer algo, eso sí, el vino no es kosher.